¿Alguna vez te has preguntado cómo un joven rico y mundano puede llegar a ser un santo venerado en todo el mundo? La historia de Francisco de Asís es un viaje fascinante, desde la opulencia hasta la santidad. Una transformación que cambió no solo su vida, sino también la de innumerables personas a lo largo de los siglos. Acompáñame en este relato lleno de desafíos, revelaciones y un profundo amor por Dios. Giovanni di Pietro Bernardone, conocido mundialmente como San Francisco de Asís, nació el 5 de julio de 1182 en la ciudad de Asís, Italia. Hijo de Pietro di Bernardone, un exitoso mercader de telas, y de Pica de Burlemont, Francisco creció rodeado de lujos y privilegios. Desde una temprana edad, mostró una gran afinidad por los estudios y una inteligencia notable, cualidades que lo distinguieron en su comunidad. Francisco, un joven que disfrutaba de la vida y de las comodidades que su posición le brindaba, se veía a sí mismo siguiendo los pasos de su padre en el negocio de las telas. Su infancia y adolescencia estuvieron marcadas por viajes a las ferias de Francia, donde se enamoró del idioma y la cultura, ganándose el apodo de Francisco. Sin embargo, su vida dio un giro inesperado cuando su ciudad natal se vio envuelta en conflictos para reclamar la independencia del Sacro Imperio Romano Germánico. En 1197, Asís logró su autonomía y Francisco se unió a la lucha con entusiasmo. Posteriormente, en el año 1201, una nueva guerra contra Perugia estalló y Francisco, lleno de fervor, se alistó en el ejército. Sin embargo, su vida cambió drásticamente cuando fue capturado y pasó un año en prisión. Este periodo de cautiverio fue un punto de inflexión para Francisco. Durante su encarcelamiento, comenzó a cuestionar su estilo de vida y a reflexionar sobre su propósito. Al regresar a Asís, enfermo y debilitado, Francisco se aisló aún más, dedicándose a la meditación y a la oración. Este retiro espiritual lo llevó a renunciar gradualmente a los lujos y a buscar una vida de humildad y servicio. En el año 1205, mientras Francisco meditaba en la noche, escuchó una voz delicada que le decía que regresara a Asís. Este llamado divino lo llevó a abandonar la guerra y a despojarse de todo lo material. Su comportamiento comenzó a ser visto como extraño por sus contemporáneos, pero Francisco estaba decidido a seguir el camino espiritual. Una de las experiencias más transformadoras para Francisco fue su encuentro con los leprosos. A pesar del rechazo de la sociedad, Francisco cuidó de ellos con amor y devoción, lo que le abrió los ojos a la verdadera humildad y al servicio desinteresado. Este acto de compasión profundizó su fe y su compromiso con Dios. Un día, mientras caminaba por la ciudad, Francisco pasó por el templo abandonado de San Damián. Allí, contemplando un crucifijo en ruinas, escuchó una voz que le decía: «Francisco, ve y repara mi iglesia». Tomando estas palabras de manera literal, Francisco se dedicó a recolectar recursos para restaurar el templo, vendiendo incluso uno de sus caballos y telas de su padre. La decisión de Francisco de renunciar a sus bienes materiales y dedicarse a la reconstrucción del templo causó indignación en su padre, Pietro. La relación entre ellos se deterioró y Pietro, furioso, buscó castigarlo. Sin embargo, Francisco, firme en su fe, se mantuvo decidido a seguir el llamado divino, enfrentando el rechazo y la desaprobación de su familia y de la sociedad. El conflicto con su padre culminó en un enfrentamiento público en el que Francisco renunció a todos sus bienes y heredades. En una demostración de su compromiso, Francisco se despojó de sus ropas y declaró que su único padre era Dios. Esta acción radical marcó un antes y un después en su vida, sellando su dedicación absoluta al servicio divino. Despojado de todo lo material, Francisco comenzó a mendigar y a vivir entre los pobres, predicando el amor a Dios y la humildad. Reconstruyó varias iglesias en ruinas, incluyendo San Damián, San Pietro y Santa María de los Ángeles en la Porciúncula. Su mensaje de pobreza y servicio
resonó profundamente en muchos, atrayendo a seguidores que compartían su visión. En 1209, Francisco y un grupo de seguidores recibieron la aprobación verbal del Papa Inocencio III para fundar la Orden de los Hermanos Menores, conocidos como franciscanos. Esta comunidad religiosa, basada en los principios de pobreza, castidad y obediencia, creció rápidamente, atrayendo a personas de todas las clases sociales. Francisco también inspiró a Clara de Asís, quien fundó la Orden de las Damas Pobres, conocidas como las Clarisas. Juntas, estas órdenes promovieron un estilo de vida simple y devoto, centrado en el amor a Dios y al prójimo. La influencia de Francisco se extendió por toda Europa, llevando su mensaje de paz y humildad a numerosos rincones del continente. En sus últimos años, Francisco se retiró al monte Albernia, donde experimentó visiones místicas y recibió los estigmas, marcas de la pasión de Cristo, en su propio cuerpo. A pesar de su sufrimiento físico, Francisco continuó predicando y sirviendo a los necesitados, dejando un legado imborrable de fe y dedicación. Francisco de Asís falleció el 3 de octubre de 1226, a la edad de 44 años. Su vida y obra fueron canonizadas en 1228, y hoy sus restos descansan en la Basílica de San Francisco de Asís. Su ejemplo de humildad, amor y servicio continúa inspirando a millones de personas alrededor del mundo. Francisco de Asís, desde su nacimiento, estuvo destinado a una vida de comodidades. Su padre, Pietro di Bernardone, era un comerciante acaudalado que proveía a su familia de todos los lujos posibles. Francisco, conocido por su familia como Giovanni, disfrutaba de una vida sin preocupaciones económicas, lo que le permitió recibir una excelente educación y participar en la vida social de la ciudad. Durante su juventud, Francisco se sumergió en la vida festiva y opulenta de la burguesía. Sus amigos y él disfrutaban de fiestas, banquetes y actividades que reflejaban su estatus privilegiado. Sin embargo, a pesar de su aparente felicidad, Francisco sentía un vacío en su interior, una insatisfacción que no lograba entender. La guerra contra Perugia en el año 1201 marcó un punto de inflexión en su vida. Francisco, ansioso por demostrar su valentía y patriotismo, se alistó en el ejército. La realidad del conflicto, sin embargo, fue brutal. Francisco fue capturado y pasó un año en prisión, una experiencia que lo hizo reflexionar profundamente sobre el sentido de su vida. Al regresar a Asís, su salud se deterioró y durante su convalecencia comenzó a cuestionar su propósito en la vida. Este periodo de aislamiento fue crucial para su transformación. Francisco, anteriormente un joven mundano, empezó a sentir una atracción por una vida más sencilla y espiritual. Uno de los momentos más significativos en la vida de Francisco fue su encuentro con los leprosos. En aquella época, los leprosos eran marginados y despreciados por la sociedad. Francisco, sin embargo, vio en ellos una oportunidad para servir a Dios de manera desinteresada. A pesar de su temor inicial, Francisco se acercó a los leprosos, cuidó de ellos y compartió sus sufrimientos. Este acto de compasión fue una revelación para Francisco, quien comenzó a ver el valor de la humildad y la caridad. La visión de Francisco en el templo de San Damián, donde escuchó la voz de Dios pidiéndole que reparara su iglesia, fue un llamado directo a su nueva misión. Francisco interpretó este mensaje de manera literal y se dedicó a reconstruir el templo con sus propias manos. Vendió sus pertenencias y utilizó los recursos de su familia para financiar la restauración. Este acto de fe y dedicación causó un gran conflicto con su padre. Pietro, incapaz de entender la transformación de su hijo, intentó detenerlo por todos los medios posibles. Francisco, sin embargo, estaba decidido a seguir el camino que sentía que Dios le había trazado. Renunció a todos sus bienes y heredades en una ceremonia pública, despojándose de sus ropas y declarando que Dios era su único padre. Después de renunciar a su vida de lujo, Francisco adoptó un estilo de vida de pobreza extrema.
Vivía entre los pobres, mendigaba para sobrevivir y dedicaba su tiempo a reconstruir iglesias en ruinas y a ayudar a los necesitados. Su mensaje de humildad y servicio comenzó a atraer a seguidores, quienes se unieron a él en su misión. En 1209, Francisco y sus seguidores recibieron la aprobación del Papa Inocencio III para fundar la Orden de los Hermanos Menores. Esta comunidad religiosa se basaba en los principios de pobreza, castidad y obediencia, y se dedicaba a predicar el Evangelio y a servir a los más necesitados. La orden creció rápidamente y su influencia se extendió por toda Europa. Clara de Asís, inspirada por la vida y el mensaje de Francisco, decidió seguir su ejemplo. Fundó la Orden de las Damas Pobres, conocidas como las Clarisas, una comunidad religiosa femenina que adoptó los mismos principios de pobreza y servicio. Clara y sus seguidoras vivían en un convento en Asís, dedicándose a la oración y al servicio a los pobres. En el monte Albernia, Francisco experimentó visiones místicas y recibió los estigmas, marcas de la pasión de Cristo, en su propio cuerpo. Estas experiencias profundas reforzaron su fe y su compromiso con Dios. A pesar de su sufrimiento físico, Francisco continuó predicando y sirviendo a los necesitados hasta el final de su vida. Francisco de Asís falleció el 3 de octubre de 1226, a la edad de 44 años. Su vida y obra fueron canonizadas en 1228 y hoy sus restos descansan en la Basílica de San Francisco de Asís. Su ejemplo de humildad, amor y servicio continúa inspirando a millones de personas alrededor del mundo. Si te ha interesado esta increíble historia de transformación y fe, no olvides visitar nuestro canal de YouTube para más relatos inspiradores. Suscríbete y únete a nuestra comunidad para seguir explorando vidas que han dejado una huella imborrable en la historia.